Entre 1939 y 1940, Hitler aplastó Europa. Después lanzó la Operación Barbarroja, la invasión de la Rusia soviética. El 6 de septiembre de 1941, Hitler emite su directiva número 35 bajo el nombre en clave de Taifún, Tifón, la ofensiva sobre Moscú. Hitler afirma: vamos a rodear Moscú, instalaremos bombas gigantescas, la inundaremos, Moscú será un gran lago. Apocalipsis. Hitler ataca el este, 1941-1943. Como todos los alemanes, Hans Baur, el piloto personal de Hitler, se siente seguro. No tiene ninguna duda. La Wehrmacht derrotará al ejército ruso. El Führer derrotará al zar rojo. Esta será la batalla decisiva. Tras 3 meses de combates, el avance alemán en los 3 ejes de ofensiva se ha adentrado 1000 kilómetros en territorio ruso. Leningrado está rodeado y Moscú bajo amenaza. En el sur, Kharkov, la principal ciudad ucraniana, está bajo asedio. En Kharkov, el 6º ejército alemán, cuyos objetivos están más adelante, Stalingrado y el petróleo de Bakú, encuentra una fuerte resistencia rusa. El ejército rojo ha perdido ya 3 millones de combatientes. Pero milagrosamente continúan luchando. Para Hitler, que se refugia en el Berghof, su casa de los Alpes bávaros, estas son las últimas batallas antes de la victoria final. Eva Braun, su amante, sus invitados y la inmensa mayoría de los alemanes consideran que Hitler siempre ha triunfado y seguirá haciéndolo. Es un hombre encantador y galante, y nadie sospecha o nadie quiere sospechar de las atrocidades que se han cometido bajo sus órdenes desde el inicio de la invasión, como la masacre de los judíos. Nikolaus von Below, oficial de enlace de las Fuerzas Aéreas, cuenta: ciertos temas eran tabú. En el sistema nazi, que contaba con una eficiente policía secreta, uno podía ser acusado de sabotaje interno. Pero ¿quién se atreve a hablar de ello? Un soldado alemán que vuelve de permiso solo se atreve a hablar de la guerra en la intimidad de su hogar. Las familias descubren entonces que sus maridos, padres e hijos siguen órdenes criminales en el frente oriental. Los soldados hablan del estallido del antisemitismo en Ucrania, legitimado por Hitler. Un oficial confiesa a su esposa: nuestra culpabilidad es absoluta, porque hemos sido cómplices de las peores atrocidades, sin decir nada. Como los demás, participó en las grandes redadas de judíos. Como los demás, ordenó cavar sus tumbas. Como los demás, entregó fotografías. El malestar general se extiende a pasos agigantados. Los generales de Hitler se dan cuenta de que puede dañar la moral de las tropas y del pueblo alemán. Además, las ejecuciones de civiles, mujeres y niños, lo que hoy se conoce como Shoah, el holocausto a balazos, consume demasiada munición. Por eso, el verdugo en jefe, Heinrich Himmler, ordenó el diseño de las fábricas de la muerte.
Los ingenieros nazis trabajan para llevar a cabo un plan de matanza a gran escala, ejecutando hasta a 40.000 personas diarias con cámaras de gas y hornos crematorios. Auschwitz, en Polonia, será uno de los 6 campos de exterminio y uno de los 50 campos de concentración de Hitler. En el campo de Auschwitz, algunos prisioneros trabajarán para el conglomerado industrial alemán IG Farben. Los demás serán gaseados. 1.100.000 hombres, mujeres y niños. Es lo que los nazis denominarán la solución final. Hitler afirma: si logramos erradicar esta plaga, los judíos, habremos hecho algo por la humanidad. Pero aún tiene que derrotar a Stalin. Stalin, el tirano de Rusia, ha continuado la obra de Lenin, defendiendo el comunismo, atacado en todo el mundo. Pero los enemigos de ayer son los aliados de hoy. El inglés Stafford Cripps, nombrado por Churchill embajador en Moscú, viene a cerrar una alianza militar. Molotov, la sombra de Stalin, le dice al líder soviético: no nos hagamos ilusiones, los capitalistas siguen queriendo matarnos, pero nos necesitan. Hitler está a solo 200 kilómetros de Moscú. El 30 de septiembre de 1941, 3 meses después del comienzo de la invasión alemana, los Panzer de los grupos acorazados segundo, tercero y cuarto del general Guderian, que han resultado victoriosos en la batalla de Francia, prosiguen su implacable marcha hacia la capital de la Unión Soviética. Moscú vive en estado de ansiedad mientras una nevada prematura cae sobre la ciudad. Miles de moscovitas intentan huir. Pobres de aquellos que sean capturados por el NKVD, la temida policía política. Los cuerpos administrativo y diplomático son evacuados. Y también el Politburó, el centro del poder. El 17 de octubre de 1941, el periodista ruso Leonid Timofeev constata: la población no oculta su actitud hostil y despectiva hacia sus dirigentes. Nos han abandonado. La gente está resentida, se siente traicionada. Stalin no hace nada. Se dedica a lanzar invectivas burlonas y escribe: horda fascista, os esperamos con un océano de plomo. El ejército rojo os vapuleará. Traidores inmundos, nuestra venganza será inexorable. Da la orden de resistir hasta el final. Todos los altavoces de la ciudad emiten esta canción. Le meteremos un balazo en la cabeza a esa pútrida chusma fascista. Se ordena a los moscovitas que construyan barricadas. ¿Podrán detener los tanques de Guderian? Se moviliza a los últimos hombres en buenas condiciones físicas. Muchos de ellos son trabajadores de las fábricas de armamento de la capital, a los que se ha ordenado destruir sus máquinas para que no caigan en manos de las hordas nazis. La mayoría de ellos no sabe ni manejar un fusil. Pero ¿dónde está el ejército rojo? Ha sido derrotado en Kharkov, a 1000 kilómetros al sur de Moscú, el 24 de octubre de 1941. Los noticiarios cinematográficos alemanes muestran cientos de miles de prisioneros rusos. Paradójicamente, esto empieza a preocupar a los espectadores. En los cines se murmura: ya hay restricciones y cartillas de racionamiento. ¿Cómo vamos a dar de comer a todos estos hombres?
Como ya es habitual, Hitler los dejará morir de hambre. Para justificarse, el Führer declara: el enemigo contra el que nos enfrentamos no son seres humanos, sino animales y bestias. Hitler llega a la guarida del lobo, su cuartel general cerca de la frontera rusa. Ordena llevar a cabo grandes bombardeos sobre Moscú. Los bombardeos se suceden noche tras noche, causando mucho más daño del que los rusos reconocen. El Kremlin es alcanzado por una docena de bombas que matan a un centenar de personas. Los moscovitas se refugian en el metro, el más bello del mundo, el templo del pueblo, tal y como el régimen lo había planificado. 6 de noviembre de 1941. Todas las personas que duermen en la enorme estación Mayakovsky, llamada así en honor del gran poeta ruso, son desalojadas por la policía. Stalin llega en uno de los trenes. Resguardado bajo tierra, en este florido escenario, bajo un gran busto de Lenin, quiere demostrar al mundo que el Estado soviético sigue en pie. Los dirigentes del Partido Comunista, que no han huido, están allí, sentados en sillas del Teatro Bolshoi. Aplauden durante largo rato. Uno nunca debe ser el primero en dejar de aplaudir. Los dignatarios están presentes junto al hombre más temible de todos, el jefe de la policía, Beria. Stalin hace señas a Pronin, alcalde de Moscú, para que interrumpa los aplausos. Todo el mundo espera el discurso de Stalin. En los 5 meses transcurridos desde el ataque alemán del 22 de junio de 1941, es solo la segunda vez que habla. Con pesimismo afirma: camaradas, tras 4 meses de guerra, debo señalar que el peligro no solo no ha disminuido, sino que por el contrario ha aumentado. Tras un largo discurso, comienzan a cantar todos la Internacional, el himno revolucionario. A la mañana siguiente, 7 de noviembre, la nieve y la niebla impiden volar a los bombarderos alemanes. ¿Pero durante cuánto tiempo? Stalin sale de su refugio para mostrarse ante las cámaras durante unos minutos, el tiempo suficiente para desafiar a Hitler. Es el aniversario de la toma del poder por los bolcheviques en 1917. Las escasas tropas marchan en el tradicional desfile y luego volverán al combate. En la seguridad de su refugio, Stalin reúne a las masas recordando a héroes del antiguo régimen zarista, como Alejandro Nevsky, el salvador de Rusia en la Edad Media, que derrotó a la Orden de los Caballeros Teutones procedentes también de las llanuras germánicas. El avance alemán es inexorable. El teniente August von Kageneck, comandante de una unidad blindada de reconocimiento, recuerda: no dudábamos de nuestra superioridad. A pesar de contar con muchos menos soldados, aún veíamos posible una rápida victoria sobre los rusos, a pesar de que las hileras de tumbas que bordeaban las carreteras eran cada vez más largas. Venga, un último esfuerzo y podremos volver a casa. El frente se acerca peligrosamente a Moscú. El clima ruso acude al rescate de Stalin, agravando el ya poco realista plan de invasión alemán. El clima empieza a ser más suave, pero las lluvias torrenciales caen sobre el frente. Es la Rasputitsa, las lluvias de noviembre, la estación del barro.
El escritor ruso Vasily Grossman, entonces corresponsal de guerra, describe con sarcasmo la situación que soporta el enemigo. Nadie ha visto jamás tanta aguanieve, de eso no hay duda. Lluvia, nieve, una sopa líquida, un pantano sin fondo, una pasta negra removida por miles y miles de botas, ruedas, orugas. Los alemanes están empantanados en nuestro otoño infernal, tanto en el cielo como en tierra. La propaganda alemana no duda en mostrar estas imágenes para justificar la ralentización de las operaciones. Imágenes como esta expresan de forma elocuente que no es el Ejército Rojo quien los detiene, sino el barro. Los dirigentes nazis empiezan a preocuparse. Como todos los años, el 8 de noviembre de 1941, se reúnen en la cervecería de Múnich, donde Hitler había intentado tomar el poder 20 años antes. En 5 meses de guerra en Rusia, los alemanes ya han contado 200.000 muertos y desaparecidos y 500.000 heridos. Hitler intenta tranquilizar a sus seguidores. Les dice: jamás un imperio tan grande había sido destrozado y aplastado en tan poco tiempo como ahora la Unión Soviética. Sin embargo, algunos piden prudentemente que se detenga todo y se busque una solución. Hitler culpa entonces a Stalin del conflicto y concluye: la guerra puede durar hasta que Stalin quiera, pero el último batallón que quede en el campo de batalla será alemán. En esta cervecería tuvo lugar el primer atentado contra la vida de Hitler en 1939. Sufrirá un total de 42. Principalmente bombas que milagrosamente siempre logrará esquivar. Temía especialmente ser envenenado. No permite tocar ningún regalo ni ningún alimento sin que haya sido verificado antes. Las jóvenes son requisadas por las SS para trabajar en las cocinas de sus residencias, de sus cuarteles generales, o como vemos aquí, en la guarida del lobo. Son catadoras de alimentos, con un salario mensual, el salario del miedo. Una de ellas, Margot Volk, de 25 años, cuenta su experiencia. Entre las 11 de la mañana y el mediodía teníamos que probar toda la comida, no un bocado, platos enteros. Una hora después de probar los platos, cada 15 minutos se servía alfiler. Eran muy ricos, vegetarianos, productos frescos, espárragos con guisantes, ensalada. Algunas chicas se echaban a llorar cuando empezaban a comer, del miedo que tenían. Después de cada comida llorábamos de alegría por haber sobrevivido. Hitler se siente protegido por los dioses y los guerreros de la mitología germánica, por las valquirias, los personajes de Richard Wagner, su adorado compositor violentamente antisemita. Pero los dioses de Wagner no protegen del infierno. En Rusia, el infierno es helado. No quema, congela. A partir del 15 de noviembre de 1941, después de la estación del barro, la temperatura baja a menos de 20 grados centígrados. No tienen ropa de invierno. Hitler pensaba que los rusos no durarían ni 3 semanas, pero han resistido ya 5 meses. El general Guderian y sus tanques encuentran muchas dificultades en la nieve. Le escribe a su mujer: estoy viviendo un suplicio para rescatar a mis pobres tropas, que se ven obligadas a permanecer a la intemperie sin protección en este clima invernal demencial. Es espantoso, inimaginable. El alto mando, que nunca ha visto el frente, no imagina cómo son nuestras condiciones de vida. Deberían haber visto la inmensidad rusa, barrida por vientos helados, que arrasan todo a su paso. Avanzamos durante horas, solo para acabar en un pobre refugio, con los hombres insuficientemente cubiertos y medio muertos de inanición.
Hitler se hace filmar en una exposición de equipamientos de invierno. ¿Cómo encaja el Führer el calvario de cientos de miles de jóvenes alemanes? Para él es la selección natural de Darwin la que dicta su destino. Dice: si nuestro pueblo no está preparado para hacer sacrificios, será destruido por una potencia más fuerte. Hitler organiza una gran recogida de ropa de abrigo, lo que conmociona a la población alemana. ¿Cómo puede permitir el Führer que nuestros soldados lleven desde el 22 de junio con los mismos uniformes ligeros, enfrentándose a tanto frío? Entretanto, la propaganda pide a la población que sonría mientras los graban. La Europa ocupada también debe contribuir. La mayoría de los peleteros son judíos, pero Hitler los necesita. Una empresa familiar de Bruselas recibe un gran pedido de chaquetas de piel de conejo, lo que salvará a sus trabajadores y a sus familias de los campos de exterminio. Ribbentrop, ministro de Asuntos Exteriores de Hitler, y su cuñado, que ha sido nombrado director de la región de Champagne en la Francia ocupada, organizan un exitoso envío de alcohol al frente oriental. El 25 de noviembre de 1941, Hitler regresa a Berlín, a su grandiosa Cancillería. Durante una ceremonia de renovación de alianzas, se muestra como siempre tranquilizador, asegurando que liberará el suelo ruso de sus habitantes. Afirma: el objetivo de mi política en el este es que 100 millones de alemanes se establezcan en esa tierra de colonización. Serán apenas 80.000. Recibidos a bombo y platillo, los primeros colonos alemanes llegan en el verano de 1941 junto con la invasión. En su mayoría son campesinos que han recibido la orden de hacerse cargo de las granjas colectivas. Les sorprende el ambiente mísero y hostil que encuentran. Hitler declara: tenemos que acostumbrarnos a la idea de que no debemos acosar cada día a la población sometida, ni tratar de inculcarles el sentido de la higiene alemana. Los niños también poblarán Rusia y su espacio vital. Los que son considerados racialmente correctos son recogidos de los orfanatos e incluso arrebatados a familias rusas. En Alemania, otro aspecto de la política racial de Hitler desde que llegó al poder en 1933 es el programa Lebensborn, la fuente de la vida. Las SS fecundan a jóvenes seleccionadas para proveer al Reich de futuros oficiales de las SS, rubios y de ojos azules. Se somete a estas chicas a la doctrina de las 3 Ks: Kinder, Küche, Kirche. Niños, cocina, iglesia. Tras ser adoctrinados por las juventudes hitlerianas, a los chicos se les moviliza como auxiliares de la Flak, la defensa antiaérea alemana, atacada casi todas las noches por los bombarderos británicos. Durante el frío otoño de 1941, los alemanes pasan las noches en los refugios rezando para poder volver a casa por la mañana. Liselott Gunsel relata: teníamos una ventaja sobre las generaciones anteriores. Nosotros ya estábamos acostumbrados al terror. Desde su tren, Hitler convoca a su primer cómplice, el comandante en jefe de las fuerzas aéreas y de la defensa antiaérea, el mariscal Göring, el mismo que había afirmado que ningún avión enemigo surcaría jamás los cielos del Reich. El coronel von Below, ayudante de campo, recibe a Göring. Es el encargado de consignar la reunión. Göring es muy popular.
y Hitler trata de moderar sus críticas. Solo le dice con amargura: «Tendré que ocuparme yo mismo de los cañones antiaéreos». A lo que Goering le responde: «Todos los aviones son necesarios en el frente oriental. Rusia es muy grande y su cielo inmenso. No hay suficientes cazas para defender el Reich». Uno de los responsables de la industria aeronáutica alemana, el general Udet, se suicida tras darse al alcohol. Había sido el piloto alemán más famoso, un as de la Primera Guerra Mundial y campeón de acrobacias aéreas. ¿Su fastuoso funeral será un mal presagio? Hitler arrastrará a Alemania a una guerra mundial. Durante 4 días le asaltan las dudas. Después comparece ante el Parlamento nazi. El 11 de diciembre de 1941, 6 meses después de invadir Rusia, el Führer anuncia solemnemente que Alemania le declara la guerra a Estados Unidos. El Reich se solidariza con su aliado japonés, que había atacado a Estados Unidos en Pearl Harbor el 7 de diciembre. Hitler proclama: «El mundo capitalista judío y anglosajón forma un frente único con el bolchevismo». Destituye al jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, el mariscal de campo von Brauchitsch, y ocupa su lugar. Entre soldados muertos, heridos, hechos prisioneros y desaparecidos, el ejército germano ha perdido a 700.000 hombres. Alemania se ve obligada a recurrir a voluntarios extranjeros. Al día siguiente, el 12 de diciembre de 1941, Hitler recibe al jefe nazi holandés, Anton Mussert, quien se encargará de reclutar a 40.000 hombres para lo que se llamará la Cruzada contra el bolchevismo. Los noticiarios alemanes celebran el encuentro entre Hitler y Josef Tiso, un sacerdote nacional católico y antisemita que gobierna Eslovaquia, nacida del desmembramiento de Checoslovaquia por Hitler. Tiso promete enviar 50.000 soldados a Rusia. Hitler obtiene la colaboración del general Franco, que había vencido a la República Española con su ayuda. Haciendo gala de prudencia, Franco se niega a entrar en la guerra como aliado de Alemania y se limita a enviar a Rusia a 20.000 falangistas. Un grupo de fanáticos del fascismo que forman la División Azul y parten a luchar junto a los alemanes al grito de «¡Viva la muerte!». Otros voluntarios acuden a la llamada del Führer bajo el estandarte nazi. 100.000 bálticos, 6.000 daneses, 6.000 noruegos y los belgas, 22.000 flamencos y 16.000 balones dirigidos por León de Grell, un nazi precoz que considera al Führer su dios, su maestro. De Grell afirma: «Hitler me dijo, si hubiera tenido un hijo, me habría gustado que fuese como tú». En París, en la oficina de reclutamiento de la Legión de Voluntarios franceses, la ideología no es la única razón que explica la afluencia desde hace meses de casi 20.000 hombres, jóvenes y no tan jóvenes. Muchos son desempleados a los que se les exige un certificado que demuestre que no son judíos. El proceso es supervisado por fanáticos colaboradores del nazismo. 6.000 franceses son aceptados y antes de partir entonan la marsellesa, rodeados de alemanes. Pétain les envía este mensaje: «No olvidéis que ostentáis una parte de nuestro honor militar». En diciembre de 1941, 3.000 de estos hombres con uniformes alemanes acaban en la nieve del frente oriental. Uno de ellos, Marc Ollier, escribe: «Desesperación absoluta, frío atroz. Todo está inmóvil, los pájaros están muertos, los árboles también.
Los hombres solo se mueven para realizar funciones esenciales. Cualquier hombre que se duerma muere en esa posición, sentado, de pie, acostado o agachado. Moscú, diciembre de 1941. Corre la voz de que los alemanes se han puesto de nuevo en movimiento. Los últimos habitantes de Moscú, abatidos por la desgracia y obligados a realizar los peores trabajos de defensa, siguen siendo martilleados por este himno patriótico. La propaganda anuncia la llegada de los mejores hijos del pueblo soviético, que vienen a defender Moscú. Son los regimientos de Siberia, vestidos con ropa blanca de abrigo. Han sido trasladados de urgencia a la capital por orden de Stalin. Vasily Grossman, corresponsal de guerra, escribe: los siberianos son robustos, duros y resistentes. Son cazadores, hombres disciplinados y acostumbrados al frío. Aparece en escena una formidable máquina, el tanque T-34, prueba de la extraordinaria capacidad industrial de la Rusia de Stalin. Sus fábricas, reubicadas al este, lejos del frente, producen 200 carros de combate al mes. Su blindaje soporta los cañones antitanque, convirtiéndolos en la pesadilla de los soldados alemanes. Uno de ellos, el teniente von Kageneck, escribe: habíamos perdido nuestra sensación de superioridad absoluta. Los rusos estaban infinitamente mejor equipados que nosotros. Nos veíamos obligados a improvisar constantemente. Nuestra idea del enemigo cambió por completo. Un oficial adjunto de Guderian, el general alemán Gotthard Heinrich, escribe a su esposa: 20 de diciembre. Hemos subestimado a los rusos. El Estado Mayor nos envió un telex en el que se nos decía que solo hacía falta un último esfuerzo para quebrar por completo la voluntad del enemigo. Los blindados de Guderian llegan a la terminal de la línea de autobuses que lleva a la Plaza Roja, visible con la ayuda de unos prismáticos. De repente se desata el infierno. Rusia tiene un arma nueva, un lanzacohetes múltiple al que los alemanes apodan el órgano de Stalin. Sus efectos sobre la moral de los soldados alemanes son devastadores. Los generales rusos Zhukov, Koniev y Rokossovsky lanzan sus ejércitos a la ofensiva. Los siberianos atacan. El general alemán Heinrich escribe: 24 de diciembre. Los rusos han atravesado nuestras líneas. Está pasando lo mismo que en 1812, la retirada en la nieve, igual que con Napoleón. El Estado Mayor no quiere asumir que el ejército está rodeado en Moscú. Nuestros líderes se niegan a aceptar que los rusos sean capaces de conseguir este logro. Por la noche, Hitler mantiene una conversación telefónica durante 2 horas con el mariscal von Kluge y le da la orden de ser fusilado en el acto. También destituye a Guderian, pero no puede evitar que sus tropas se retiren 30 kilómetros
luego 100 más, hasta que el frente se estabiliza. Los rusos filman la carnicería de la batalla de Moscú. 300.000 soldados alemanes han resultado muertos o heridos, y otros 30.000 son hechos prisioneros. La mayoría nunca regresará. A 1000 kilómetros de allí, en la guarida del lobo, Hitler pasa la Navidad solo. Más tarde dirá: «Nunca me ha gustado la nieve. Ha sido mi enemiga toda la vida. Era un presagio». La primavera será el momento decisivo para él. Mientras tanto, debe levantar el ánimo del pueblo y tranquilizar a sus aliados. Para transmitir su mensaje, convoca a 3 figuras simbólicas. El 4 de enero de 1942, el primero en acudir es Göring, que soporta mal el frío polar. Göring es la encarnación del partido nazi, la base del poder. Después llega uno de los jefes más importantes del ejército, el mariscal de campo von Bock, muy adelgazado por una úlcera de estómago y muy afectado por la situación. Ante la cámara, el Führer quiere que este veterano militar le mire a los ojos, en posición erguida, y sonría con confianza mientras le estrecha la mano. Con la figura del general Sepp Dietrich, Hitler quiere demostrar que las SS le siguen protegiendo y constituyen una fuerza formidable. Por último, Hitler se coloca ante la cámara de forma que el retrato de su madre asome por detrás de su hombro, para enternecer al público. El 31 de enero de 1942, tras 7 meses de combates en Rusia, Hitler intenta volver a sus grandes discursos movilizadores. Y así proclama: «Aquel que luche por la vida de su pueblo, por el pan de cada día, por el futuro, vencerá. La sangre derramada en esta guerra debe ser, y esa es nuestra esperanza, la última que se derrame en Europa durante generaciones. Que el Señor nos ayude en este nuevo año que comienza». Algunas personas de su entorno se atreven a pedirle una vez más que detenga esta guerra, como Fritz Todt, ministro de Armamento, que desaparece el 12 de febrero de 1942. Su avión explota en pleno vuelo. El día anterior tuvo un acalorado enfrentamiento con el Führer. Todt le había dicho que Alemania no podía permitirse una guerra prolongada. Hitler ordena celebrar un funeral de Estado y muestra de manera excepcional compasión por la familia. Su arquitecto favorito, Albert Speer, es el encargado de sustituirlo. Filmado a menudo antes de la guerra por Eva Braun en el chalet de Hitler, Speer, nazi convencido, había diseñado la nueva Cancillería de Berlín, obra maestra de la megalomanía. Hitler acierta en su designación. Speer demuestra ser un gran organizador al servicio de la guerra. No duda en poner a disposición de los industriales cientos de miles de esclavos sacados de los campos de concentración. Es necesario acallar los rumores de disensión. El 20 de abril de 1942, Hitler celebra su cumpleaños en la guarida del lobo, para dejar claro que la guerra no ha terminado. Tiene 53 años y en los noticiarios aparece en plena forma. Los alemanes no deben saber que recibe 10 inyecciones de estimulantes al día. Su servil mariscal de campo, Wilhelm Keitel, comandante en jefe del ejército, le desea que este año de 1942 sea el de la victoria.
Deseo que por supuesto comparten Goering y Himmler. En cambio, Ribbentrop, ministro de Asuntos Exteriores, sugiere llegar a un acuerdo con Stalin. A lo que Hitler responde: mientras yo esté aquí, eso no sucederá. Antes me salto la tapa de los sesos. En primavera, el Führer toma posesión de un nuevo cuartel general, el Beowulf, el hombre lobo, en Vinitsa, Ucrania. Hitler lo detesta. Es demasiado caluroso, húmedo y está infestado de mosquitos. Pasa la mayor parte del tiempo preparando la Caja Azul, la gran ofensiva del verano de 1942, cuyo objetivo es apoderarse del petróleo de Stalin. Su ejército lo necesita para afrontar una guerra larga. En el norte, Hitler ordena mantener el sitio de Leningrado. En el centro, consigue limitar la retirada de sus fuerzas. En el sur, ordena la captura de Stalingrado, Crimea y el Cáucaso, hacia Bakú y sus pozos petrolíferos. Una vez más, Hitler divide sus fuerzas en contra del consejo de sus generales, pero el éxito de los ataques en el sur parece darle la razón. Sebastopol, el gran puerto militar de Crimea, es arrasado por gigantescos cañones. La Cruz Gamada vuelve a ondear sobre una fortaleza rusa. Otra victoria para el general von Manstein, que ya había ganado la batalla de Francia y a quien Hitler nombra mariscal de campo. Sin embargo, designa a otro, el general Friedrich Paulus, para dirigir la ofensiva sobre Stalingrado. Es un gesto doblemente simbólico. Paulus había participado en la Operación Barbarroja. Su objetivo es borrar la vergüenza de la derrota en Moscú mediante la toma de Stalingrado, la ciudad de Stalin. Paulus ostenta el mando del Sexto Ejército, que tiene la reputación de ser el más poderoso de la Wehrmacht. Los Lancer, los soldados de infantería, marchan durante 2000 kilómetros. Durante una década han crecido en las juventudes hitlerianas, donde los han convertido en fanáticos. La derrota de Moscú y la pérdida de muchos de sus veteranos predecesores fue una humillación para ellos. Ahora quieren vengarse. Pero al igual que ocurriera en Moscú, han subestimado la resistencia de los rusos. Los alemanes lanzan sus bombarderos Stuka en picado y arrasan la ciudad de Stalingrado, el orgullo del régimen soviético. Los Stukas destruyen también los principales centros industriales, como las líneas de producción de tanques T-34 situadas en el interior de la planta de tractores y la fábrica Octubre Rojo. Las carcasas de acero retorcido y las ruinas de la ciudad se convierten en fortalezas para los rusos. Sirven como refugio para francotiradores, como Vasily Zaitsev, que mata a 225 soldados alemanes según la historia oficial.
En este infierno se combate a cuchillo o con palas afiladas, destripándose unos a otros en los sótanos y en las alcantarillas. Los meses siguen pasando. Hasta que vuelve el invierno, implacable. Los rusos rodean de nuevo a los alemanes. Los ejércitos de Zhukov y Khrushchev expulsan a los aliados de Hitler, húngaros, rumanos e italianos, que protegían el centro de Stalingrado ocupado por los alemanes. El día de Navidad de 1942, Hitler ordena al ejército de Manstein, situado más al sur, que acuda en ayuda del Sexto Ejército. El 29 de diciembre, a menos de 50 kilómetros de Stalingrado, las fuerzas rusas superiores en número detienen el avance de Manstein. Durante un mes, Goering, que se había jactado de abastecer a las tropas sitiadas, reúne todos sus aviones de transporte disponibles. No están equipados para soportar tan bajas temperaturas, y los cazas rusos derriban a la mitad de ellos. Los pocos que logran sobrevolar el campamento atrincherado apenas pueden suministrar raciones de 200 gramos de pan a unas tropas ya muy debilitadas. El 10 de enero de 1943, Paulus da la orden de comerse a los caballos. El 2 de febrero, tras 7 meses de encarnizados combates, cuando a los alemanes ya no les queda nada, ni munición, ni esperanza, Paulus firma la rendición del Sexto Ejército a los rusos. Hitler, el culpable de todo, se atreve a juzgar a los que le obedecieron y dice: en otros tiempos, los comandantes se abalanzaban sobre sus espadas cuando veían su causa perdida. Y añade: mi error fue embarcarme en esta guerra con unos generales tan ineptos. Los rusos capturan a 24 generales alemanes, junto con 2.500 oficiales y 100.000 supervivientes del Sexto Ejército. Stalingrado sigue siendo una de las batallas más sangrientas de la historia. La Rusia de Stalin ha perdido a más de 1 millón de hombres. 100.000 soldados alemanes han muerto. Goebbels escribe en su diario: el Führer ha envejecido 15 años. En abril de 1943, una ola de esperanza recorre Rotterdam, Lieja, Burdeos, Belgrado y Copenhague. A pesar de las adversidades, a pesar del miedo, a pesar de la ocupación alemana, la noticia de la derrota de Hitler en Stalingrado llena los corazones de júbilo. No, los nazis no son invencibles. El último año ha sido muy sombrío para los alemanes. Sus aliados japoneses, tras sus primeras victorias, han sido derrotados en el Pacífico. Los estadounidenses han hundido los portaaviones japoneses en Midway, y sus famosos cazas Zero se han visto obligados a aterrizar lastimosamente en el océano. En la batalla del desierto, el general Rommel, enfermo y debilitado, es derrotado por las fuerzas del Imperio Británico en el Alamein, en Egipto. Al mismo tiempo, estadounidenses y británicos desembarcan en el norte de África, preparándose para la invasión de Europa.
Churchill declara: esto no es el fin, ni siquiera es el principio del fin, pero es quizás el final del principio. En el Berghof, su chalet de Berchtesgaden, Hitler repone fuerzas. Ha recuperado su entusiasmo. Dice: el secreto del éxito es la perseverancia. El 5 de julio de 1943 se prepara para lanzar contra los soviéticos sus nuevos monstruos blindados, los tanques modelo Tiger y Panzer, en el punto más débil de las defensas rusas, la ciudad de Kursk, en el centro de Rusia. Una vez más, Hitler está a punto de desatar el apocalipsis.